En realidad, el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo, pero estaba allí de este lado porque los sacerdotes no podían entrar al santísimo. Y el incienso que allí se quemaba, según Apocalipsis, representa las oraciones de los santos, la adoración. ¿Vamos bien hasta ahí? Afuera, en el atrio, habían dos muebles más. Uno, el altar de bronce, y al lado de ese altar de bronce, un altar más grande, se inmolaban los animales del sacrificio al lado de él. Y sobre ese altar se quemaban cada mañana y cada tarde un becerro de un año, era el holocausto. Lo mataban, lo desollaban, lo separaban en piezas y lo iban quemando, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ese altar, y se hacían también los otros sacrificios, ese altar representa la cruz, donde Cristo fue sacrificado y derramó su sangre. Después estaba la fuente de bronce con agua, ubicado entre el altar y el tabernáculo. En ella los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario. Ese lavacro representa el lavamiento del agua por la palabra. Ahí en Efesios están los pasajes. Ahora, la epístola a los Efesios nos revela que este santuario terrenal, el de Moisés, es figura y sombra del santuario celestial. Y aquí usa otra vez la palabra epouranios en hebreos. Es decir, que este tabernáculo terrenal era una maqueta. ¿Saben lo que es una maqueta? Una figura pequeña. Cuando a veces los arquitectos van a construir un edificio, primero hacen una maqueta en miniatura de lo que va a ser la realidad. Así que esto era una figura, una maqueta, el tabernáculo de Moisés, del verdadero tabernáculo epouranios. Hebreos 8, 1 al 5 dice así: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? Jesucristo. ¿Tienen frío? ¿Sí? ¿Quieren saltar un poco? ¿Moverse? ¿Seguimos? Seguimos. Entonces dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de los epouranios, así dice en el griego. Hebreos 9, 11 y 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Estos versículos nos enseñan lo siguiente. Hay un santuario celestial que es el verdadero tabernáculo. Es un tabernáculo más amplio y más perfecto, completo, que el de Moisés. No está hecho por manos humanas, fue levantado por el Señor y no por el hombre, pertenece a la dimensión epo-uráneos y no a la creación material. 6. Ese santuario verdadero es el cielo mismo, el gran santuario celestial. Allí está el lugar santísimo, o podríamos decirlo de otra forma, ese lugar es el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el trono de Dios. En el lugar santísimo está Jesús sentado a la derecha del Padre y es el sumo sacerdote. Jesús por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora miren, el tabernáculo de Moisés y luego el templo de Jerusalén, que siguió el mismo formato, estuvieron en pie por siglos, por dos razones. Siglos, 1200 años se levantó antes de Cristo se levantó el primer tabernáculo en el desierto. Luego, en base a eso se construyó el templo que construyó Salomón, con la misma forma. Se levantó el tabernáculo, algún tiempo no estuvo, el templo se construyó, se destruyó, se restauró, se destruyó de nuevo, se restauró de nuevo. Siglos, ese tabernáculo y ese templo estuvieron en pie. ¿Para qué? Dos razones. Primero, para mostrar por medio de ese grueso velo que el camino a la presencia de Dios estaba cerrado a los hombres por causa del pecado. La primera razón, mostrar que está cerrado. La segunda razón, para esperar el momento cúlmine y único en el decorrer de los siglos, en el que ese velo se rompería, abriendo el camino a la presencia de Dios. Y es exactamente eso lo que sucedió. Mateo, al relatar la crucifixión de Jesús, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más adelante dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué velo? El de Jerusalén. Ahí ese gigantesco templo levantado por Herodes, estaba el velo. Y esto es lo que sucedió en el mismo instante. Podemos imaginar el espanto de los sacerdotes que estaban ministrando en el lugar santo al ver ese velo romperse, ese velo que estuvo por siglos tapando aquel lugar. Y ahora el lugar santísimo completamente abierto.
Eso fue figura de lo que había sucedido en el plano de la realidad espiritual. La maqueta había cumplido su razón de ser. Siglos esperando ese día. Aleluya. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales, epouráneos, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí llegamos al punto central de nuestro tema. Este es el centro del centro. Hebreos 10, 19 al 22, dice así: así que hermanos, así que hermanas, todo aquel que es hijo de Dios, no dice así que pastores, así que apóstoles, así que profetas, no, así que hermanos, teniendo que libertad para entrar, ¿dónde? Fuerte, por favor, la respuesta. En el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el Sinaí, cuando Dios descendió al monte, la orden era terminante: no subáis al monte, no toquéis sus límites. Si alguno traspasara los límites, caería muerto, aunque sea un animal. Dios es santo y un Dios santo no puede tener comunión con el pecador. Pero ahora la situación ha cambiado totalmente. Dios no es hoy menos santo que entonces. Tiene la misma santidad. Pero en virtud del sacrificio de Cristo, el texto nos dice ahora: acerquémonos. El velo ha sido roto, el pecado ha sido quitado. Ahora tenemos libertad para entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro aspecto interesante es el siguiente: al romperse el velo, ya no quedan dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. Si derribamos el tabique que separa dos habitaciones, ¿cuántas habitaciones quedan? Una sola. Lo que hacía santísimo aquel lugar era el arca, la presencia de Dios. Al romperse el velo, ahora todo se convierte en lugar santísimo.
La primera parte del tabernáculo, los muebles, el ministerio sigue estando. Seguimos intercediendo, hay revelación, hay altar de incienso, pero sin velo. Por eso el Nuevo Testamento nunca nos dice, como algunos enseñan y como algunas canciones dicen, que entremos al lugar santo. Y después, ya para los más consagrados, al Santísimo. No existe más dos lugares. El velo fue roto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escúchame. Nunca vas a poder entrar al lugar santísimo porque te portaste bien, por tus propios méritos, por tu propia virtud, porque eres un hijo obediente. Nunca vas a poder entrar porque aún en el mejor de nuestras conductas, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ni imaginamos ante la santidad de Dios lo que significa nuestro pecado, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Dios es mucho más santo de lo que imaginamos. El que quiere entrar a ese lugar por otro camino está liquidado. No va a poder entrar. Hay un solo camino. Nuevo y vivo, la sangre de Cristo. El velo fue roto y por su sacrificio Dios te mira y te ve perfecto. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Entonces quiere decir que podemos entrar de cualquier forma, no. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Lo único que Dios quiere de vos, de mí, es sinceridad. Y en plena certidumbre de fe. Dios quiere fe. Y purificados los corazones de mala conciencia. Si tenés mala conciencia por algo, confesalo, limpiate. Pero ni tenés conciencia ni vos ni yo de la suciedad que tenemos adentro nuestro sin Jesucristo. Ni tenemos idea. Fuera de Cristo somos trapos de inmundicia. Pero Cristo lo quitó, lo acabó, lo crucificó. No trates de entrar por ti mismo. Entra por el camino. Hay un solo camino. Es la sangre de Cristo. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Ya no hay lugar santo. No hay los más consagrados, los menos consagrados. Ahora todos hemos sido consagrados para Dios por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Sé sincero. Ten plena certidumbre de fe. Y purifica tu corazón de mala conciencia. Si algo tu conciencia te molesta, arréglalo. Fuera de eso, no empeces a hurgar demasiado para adentro porque te vas a encontrar con mucha basura. Sé sincero, cree en el sacrificio de Cristo y entra con corazón limpiado, con tu conciencia en orden, en plena certidumbre de fe. Amén. En el Sinaí, Dios se manifestó físicamente al pueblo de Israel. Pero en Hebreos 12, a referirse a nosotros, mira lo que dice.
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. 5 sentidos. Sentido del tacto, palpar. Que ardía en fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Todo eso se veía, 5 sentidos. Al sonido de la trompeta, el oído. Y a la voz que hablaba, Dios hablaba en el Sinaí audiblemente. No nos hemos acercado al Sinaí, manifestación física de la presencia de Dios, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte, otro monte. ¿Cuál es el monte? Sión. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. Dice Jerusalén, epouráneos. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.